Capítulo 12. De Jezreel a Oreb. Una vez muertos los profetas de Baal, quedaba preparado el camino para realizar una poderosa reforma espiritual entre las 10 tribus del reino septentrional. Elías había presentado al pueblo su apostasía, lo había invitado a humillar su corazón y a volverse al Señor. Los juicios del cielo habían sido ejecutados. El pueblo había confesado sus pecados y había reconocido al Dios de sus padres como el Dios viviente. Y ahora iba a retirarse la maldición del cielo y se renovarían las bendiciones temporales de la vida. La tierra iba a ser refrigerada por la lluvia. Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena». Luego el profeta se fue a la cumbre del monte para orar. El que Elías pudiese invitar confiadamente a Acab a que se preparase para la lluvia no se debía a que hubiese evidencias externas de que estaba por llover. El profeta no veía nubes en los cielos, ni oía truenos. Expresó simplemente las palabras que el Espíritu del Señor le movía a decir en respuesta a su propia fe poderosa. Durante todo el día, había cumplido sin vacilar la voluntad de Dios, y había revelado su confianza implícita en las profecías de la palabra de Dios. Y ahora, habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance, sabía que el cielo otorgaría libremente las bendiciones predichas. El mismo Dios que había mandado la sequía había prometido abundancia de lluvia como recompensa del proceder correcto. Y ahora Elías aguardaba que se derramase la lluvia prometida. En actitud humilde, su rostro entre las rodillas, suplicó a Dios en favor del penitente Israel. Vez tras vez, Elías mandó a su siervo a un lugar que dominaba el Mediterráneo, para saber si había alguna señal visible de que Dios había oído su oración. Cada vez volvió el siervo con la contestación: «No hay nada». El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor. 6 veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en los cielos que parecían de bronce. Sin desanimarse, Elías le envió nuevamente, y esta vez el siervo regresó con la noticia: «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar». Esto bastaba. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen. En esa pequeña nube vio por fe una lluvia abundante, y de acuerdo a esa fe obró. Mandó a su siervo que fuese prestamente a Acab con el mensaje: «Unce y desciende, porque la lluvia no te ataje». Por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios. Porque acerca de ese profeta de las montañas de Galaad está escrito: «Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros,
y rogó con oración que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. Por la fe, los hijos de Dios ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños, y por la fe hemos de llegar hoy a las alturas del propósito que Dios tiene para nosotros. Si puedes creer, al que cree todo es posible. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. Las sombras de la noche se estaban asentando en derredor del monte Carmelo cuando Acab se preparó para el descenso. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Achab, vino a Jezreel. Mientras viajaba hacia la ciudad real a través de las tinieblas y de la lluvia enseguecedora, Acab no podía ver el camino delante de sí. Elías, quien, como profeta de Dios, había humillado ese día a Acab delante de sus súbditos, y dado muerte a sus sacerdotes idólatras, le reconocía sin embargo como rey de Israel, y ahora, como acto de homenaje, y fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro real, para guiar al rey hasta la entrada de la ciudad. En este acto misericordioso del mensajero de Dios hacia un rey impío, hay una lección para todos, los que aseveran ser siervos de Dios, pero que se estiman muy encumbrados. Hay quienes se tienen por demasiado grandes para ejecutar deberes que consideran sin importancia. Vacilan en cumplir aún los servicios necesarios, temiendo que se los sorprenda haciendo trabajo de sirvientes. Los tales tienen que aprender del ejemplo de Elías. Por su palabra, la tierra había sido privada de los tesoros del cielo durante 3 años. Había sido señaladamente honrado por Dios cuando, en respuesta a su oración en el Carmelo, el fuego había fulgurado del cielo y consumido el sacrificio. Su mano había ejecutado el juicio de Dios al matar a los profetas idólatras, y su deseo había sido atendido cuando había pedido lluvia. Sin embargo, después de los excelsos triunfos con que Dios se había complacido en honrar su ministerio público, estaba dispuesto a cumplir el servicio de un criado. Al llegar a la puerta de Jezreel, Elías y Acab se separaron. El profeta, prefiriendo permanecer fuera de la muralla,
se envolvió en su manto, y se acostó a dormir en el suelo. El rey, pasando adelante, llegó pronto al abrigo de su palacio, y allí relató a su esposa los maravillosos sucesos acontecidos ese día, así como la admirable revelación del poder divino, que había probado a Israel, que Jehová era el Dios verdadero, y Elías su mensajero escogido. Cuando Acab contó a la reina cómo habían muerto los profetas idólatras, Jezabel, endurecida e impenitente, se enfureció, se negó a reconocer en los acontecimientos del Carmelo la predominante providencia de Dios, y, empeñada en su desafío, declaró audazmente que Elías debía morir. Esa noche, un mensajero despertó al cansado profeta, y le transmitió las palabras de Jezabel. Así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos, parecería que, después de haber manifestado valor tan indómito, y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba exento de las debilidades humanas, y en esa hora sombría, le abandonaron su fe y su valor. Se despertó aturdido. Caía lluvia del cielo, y por todos lados había tinieblas. Olvidándose de que 3 años antes, Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio donde no le alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab. El profeta huyó para salvarse la vida. Llegando a Beerseba, dejó allí su criado, y él se fue por el desierto. Un día de camino, Elías no debiera haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el honor de Jehová. Debiera haber dicho al mensajero que el Dios en quien confiaba le protegería del odio de la reina. Solo habían transcurrido algunas horas desde que había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino, y esto debiera haberle dado la seguridad de que no sería abandonado si hubiese permanecido donde estaba, si hubiese hecho de Dios su refugio y fortaleza, y quedado firme por la verdad. Habría sido protegido de todo daño. El Señor le habría dado otra señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel, y la impresión que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo, habría realizado una gran reforma. Elías había esperado mucho del milagro cumplido en el Carmelo. Había esperado, después de esa manifestación del poder de Dios, Jezabel ya no influiría en el espíritu de Acab, y que se produciría prestamente una reforma en todo Israel. Durante todo el día pasado en las alturas del Carmelo había trabajado, sin alimentarse. Sin embargo, cuando guió el carro de Acab hasta la puerta de Jezreel, su valor era grande, a pesar del esfuerzo físico que había representado su labor. Pero una reacción, como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase, y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga. Ahora se hallaba en el valle.
mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás, prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida, y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Completamente agotado, se sentó a descansar bajo un enebro. Sentado allí, rogó que se le dejase morir. Dijo: «Baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres». Fugitivo, alejado de las moradas de los hombres, con el ánimo abrumado por una amarga desilusión, deseaba no volver a ver rostro humano alguno. Por fin, completamente agotado, se durmió. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza, y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. En el día de su aflicción y tinieblas, el fiel Job declaró: «Perezca el día en que yo nací. Si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, ¿quién me diera que viniese mi petición, y que Dios me otorgase lo que espero, y que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano, y me deshiciera, y sería aún mi consuelo? Por tanto yo no reprimiré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. Mi alma. Punto. Quiso la muerte más que mis huesos. Aburríme. No he de vivir yo para siempre. Déjame, pues, que mis días son vanidad. Pero aunque Job estaba cansado de la vida, no se le dejó morir. Le fueron recordadas las posibilidades futuras, y se le dirigió un mensaje de esperanza. Serás fuerte, y no temerás, y olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza. Resplandecerás, y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza, y te acostarás, y no habrá quien te espante. Y muchos te rogarán, mas los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. Desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Declaró triunfantemente: «He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Punto. Y él mismo me será salud. Yo sé
que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro. Respondió Jehová a Job desde un torbellino, y reveló a su siervo la grandeza de su poder. Cuando Job alcanzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí misma, y se arrepintió en el polvo y la ceniza. Entonces el Señor pudo bendecirle abundantemente, y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos, y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman, y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestigua. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Desamparó Dios a Elías en su hora de prueba? No. Amaba a su siervo, tanto cuando Elías se sentía abandonado de Dios y de los hombres como cuando, en respuesta a su oración, el fuego descendió del cielo e iluminó la cumbre de la montaña. Mientras Elías dormía, le despertaron un toque suave y una voz agradable. Se sobresaltó, temiendo que el enemigo le hubiese descubierto. Se dispuso a huir, pero el rostro compasivo que se inclinaba sobre él no era el de un enemigo, sino de un amigo. Dios había mandado a un ángel del cielo para que alimentase a su siervo. Levántate, come, dijo el ángel. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Después que Elías hubo comido el refrigerio preparado para él, se volvió a dormir. Por segunda vez vino el ángel. Tocando al hombre agotado, dijo con compasiva ternura: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió, y con la fuerza que le dio ese alimento, pudo viajar 40 días y 40 noches,
hasta el monte de Dios, Horeb, donde halló refugio en una cueva